Bien. Empecemos con insuficiencia respiratoria. Neumonía es muy común, ¿no? ¿Quién no ve una neumonía? Todos, sin excepción, en el lugar en que estemos y de la especialidad que fuésemos. Y estas neumonías contribuyen a las insuficiencias respiratorias. Entonces, ¿qué cosa es la insuficiencia respiratoria? Se define insuficiencia respiratoria fundamentalmente cuando hablamos de, primero, que es por gases arteriales. No existe definición de insuficiencia respiratoria si no le tomamos gases arteriales a un paciente. Le tomamos gases arteriales en el cual encontramos la evidencia de tener una hipoxemia, la presión arterial de oxígeno en menos de 60 milímetros de mercurio, que puede estar acompañado o no con una hipercapnia, o sea, una presión arterial de CO2 por encima de 49 milímetros de mercurio. Eso a nivel del mar, porque en altura cambia, fuera una alcalosis metabólica. Y medición por gases arteriales. Bien, las insuficiencias respiratorias, una vez definidas, se pueden clasificar, agudas o crónicas. O sea, por instalación. Una insuficiencia respiratoria aguda es aquel paciente que hace la insuficiencia respiratoria súbitamente, sin ningún antecedente de enfermedad pulmonar previa, y ingresa inmediatamente a la definición de insuficiencia respiratoria. Previamente no tenía ninguna enfermedad crónica, o sea, no era portador de una fibrosis pulmonar, no era portador de un EPOC, de un enfisema, ¿no? Y el paciente definitivamente estaba bien y hace un cuadro de insuficiencia respiratoria, secundario a muchas otras alternativas. Aguda. Crónica. Yo tengo una enfermedad pulmonar crónica como fibrosis pulmonar o como EPOC y que me condicione y llego a la definición de insuficiencia respiratoria en el transcurso de los años. Y tengo mis gases arteriales con una hipoxemia, pero que no hago taquicardia y no hago taquimia. Ahí está la clave. Las insuficiencias respiratorias crónicas son hipoxémicas, hipercápnicas, sin taquicardia y sin taquimia, porque se compensa el paciente. Está en insuficiencia respiratoria crónica porque los gases arteriales lo definen, pero sin embargo no es taquicárdico y no es taquimneico. Mientras que la aguda está en insuficiencia respiratoria por los gases arteriales, pero sí es taquicárdico y sí es taquimneico. Este crónico, estando en esas condiciones, tiene todo el derecho a hacer una neumonía y la neumonía lo descompensa a tal extremo que lo lleva en riesgo de muerte. Y por consiguiente responde a ella con taquicardia y taquimia. Entonces el crónico viene hipoxémico, hipercánico o puede ser hipocápnico porque ya empieza a ser taquimia, taquicárdico. Aguda, crónica, crónica reagudizada. Pero otra clasificación y la más común, la que todos empleamos, en realidad se emplean todas, es la de gases arteriales. Tipo 1, hipoxémica. Tipo 2, hipoxémica hipercápnica con pulmón sano. Tipo 3, hipoxémica hipercápnica con pulmón enfermo y tipo 4, cualesquiera de ellas con hipotensión arterial. Repito, tipo 1, hipoxémica, tipo 2, hipoxémica hipercápnica con pulmón sano, tipo 3, hipoxémica hipercápnica con pulmón enfermo y tipo 4, cualesquiera de ellas con presión arterial baja. Me van a disculpar, pero yo tengo un defecto que hablo bastante rápido, ¿no? Y hablo mucho más de lo que dice la diapositiva, y más aún, ni leo mis diapositivas, ¿de acuerdo? Así que me prestan atención, concéntrense conmigo. Entonces son esas 4. Es otra forma de clasificar. Las agudas son eventos pues, que el paciente se descompensa, es un evento agudo, los mecanismos compensatorios tratan de compensar al paciente, pero sin embargo, si estos mecanismos compensatorios compensan el evento, no estaremos en insuficiencia respiratoria, estaremos en dificultad respiratoria. Pero si estos eventos compensatorios no logran compensar el evento, entonces sí hablaremos de insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Recuerden que yo soy asmático y hago un broncoespasmo y hago hipoxemia. Y la hipoxemia inmediatamente me desarrolla taquicardia y taquimia y empiezo. Pero esa taquicardia y taquimia logra que mi hipoxemia se corrija al 98% mi saturación. Entonces llego en dificultad respiratoria, pero me ponen el oxímetro de pulso y estoy en 98%. No estoy en insuficiencia respiratoria, pero estoy en dificultad respiratoria. Tomarán una decisión que hacer conmigo. Pues en la misma neumonía, ¿no? Pero cuando ya yo vengo, frecuencia respiratoria 30, 35, taquicárdico 110, 120, y estoy desaturando, entonces le plantearán la posibilidad que esté en una insuficiencia respiratoria, porque la saturación no define diagnóstico. ¿Quién define diagnóstico? Los gases arteriales. Me piden unos gases arteriales en ese momento, lo mandan al laboratorio, me reporta el resultado en 5 minutos y en 5 minutos yo puedo saber si está en insuficiencia respiratoria o no. ¿Está claro? Ok.
Entonces, los mecanismos compensatorios no son adecuados y el paciente no. Mientras que en el otro, el crónico, los mecanismos compensatorios actuaron en el largo tiempo y el paciente entonces no viene taquicárdico, no viene taquipneico, viene desaturando, pero no está taquicárdico, no está taquipneico, es crónica, ¿no? Los mecanismos compensatorios actuaron de una u otra manera, me elevaron la hemoglobina, recuerden todos los mecanismos compensatorios de la hipoxia y diferencian lo que es hipoxia y hipoxemia. Es otro tema. Las insuficiencias respiratorias pueden afectar diferentes zonas del organismo, son como causas de ellas. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, falla del pulmón, a lo que le llamamos falla del intercambiador. El mismo pulmón, muchas enfermedades propias de ahí, la vía aérea, el alveolo, el intersticio, el componente vascular, el espacio pleural, agudas o crónicas, fibrosis pulmonar. O pueden fallar, alterarse la bomba, y le llamamos bomba respiratoria. No estamos hablando del corazón, ni mucho menos. La bomba respiratoria, el centro respiratorio, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Y hablamos, obviamente, que puede fallar esa zona y me condiciona una insuficiencia respiratoria. Ejemplo, un paciente con barbitúricos, un paciente sedado, un paciente que tiene un traumatismo encefalocraniano, que hace un accidente de tránsito, hace un coágulo en el cerebro y el cerebro crea una hipertensión endocraniana y esa hipertensión endocraniana comprime el centro respiratorio y hace que el paciente haga un paro respiratorio, hace una falla ventilatoria, porque el centro respiratorio que comanda nuestra fisiología respiratoria deja de funcionar y el paciente empieza a respirar menos. Y eso condiciona insuficiencia respiratoria. El problema no está en el pulmón, el problema está fuera del pulmón. Agudas, enfermedades propias a nivel central, como sobredosis de medicamentos, barbitúricos, traumatismo encefalocraniano, o enfermedades propias del nervio, polimiolitis, Guillain-Barré, o propios de la placa mioneural, o propios del músculo, dermatomiositis, polimiositis, etc. O problemas de la caja torácica, fracturas múltiples costales, tórax volante, o problemas electrolitos que me condicionan falla muscular. Los eventos son extrapulmonares. Sin embargo, producen insuficiencia respiratoria. El tratamiento es diferente, ¿no? Y las crónicas, como por ejemplo alteraciones de la caja torácica, esclerosis lateral amiotrófica, toracoplastías, toracotomía, etc. Una serie de eventos. Lo cierto es que producen insuficiencia respiratoria. Y se produce la hipoxia. Acá diferenciemos lo que es rápidamente hipoxia de hipoxemia. Las hipoxias es cuando la célula no tiene oxígeno y esta célula que no tiene oxígeno empieza a fallar y no hace su metabolismo. Recuerden su bioquímica. Ustedes estudiaron bioquímica, un curso recontra árido, ¿no? Uno dice, no, el que pasa bioquímica ya es médico. Y en bioquímica le enseñaron todo esto, pues. Le enseñaron que hay un metabolismo celular, le enseñaron que hay un ciclo de Krebs, le enseñaron que hay una energía que se produce el ATP, y ese ATP es la energía para que esa célula funcione, y esa célula empieza a hacer su función. Así la célula muscular se contrae, así la célula hepática metabolizará, así la célula intestinal absorberá, reabsorberá, los glomérulos harán una filtración, células tubulares glomerulares reabsorberán y filtrarán, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las células hacen su función y trabajan armónicamente. Pero están trabajando en base a esa energía. ¿Y esa energía de dónde la obtuvieron? De un ciclo de Krebs. Y ese ciclo de Krebs necesitaba ácido pirúvico y necesitaba glucosa. Por eso que estudian la glucosa. Y la tendrían que saber así como la palma de la mano. Y en ese evento del ciclo de Krebs existe un paso bioquímico que se llama fosforización oxidativa. El bendito oxígeno que hace fisiología respiratoria sirve para ese paso bioquímico. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto demora un momento respiratorio? 4 segundos. 4 segundos. Y le dedican como 50 horas para aprenderlo. Lo que sucede solamente en 4 segundos. Entonces se produce la hipoxia. La célula no tiene oxígeno. Pero esa hipoxia tiene 4 causas. Una de ellas es hipoxémica, otra es anémica, otra es circulatoria y otra es histotóxica.
Yo no voy a tocar la circulatoria, la anémica, la histotóxica, que son hipoxias no hipoxémicas, porque no me compete. Se supone que ustedes eso lo saben de otro capítulo. Esto de acá es, por ejemplo, cardiovascular, shock séptico, shock distributivo. Esto de acá puede ser, por ejemplo, la simple anemia. Tengo 3 gramos de hemoglobina, mis pobres 3 glóbulos rojos dando vuelta ahí, insuficientes para mandar oxígeno a la célula, hipoxia, pero hipoxia anémica. Y la otra es la histotóxica, generalmente es el shock, generalmente es la intoxicación por cianuro, etc. Nosotros nos vamos a referir a la hipoxia hipoxémica, que es la insuficiencia respiratoria, que es la caída de la presión arterial de oxígeno en sangre. Si yo tengo hipoxia hipoxémica, por más que no tenga anemia y por más que no tenga problemas cardiovasculares y por más que mi célula reciba adecuadamente el oxígeno, mi célula va a estar hipóxica porque es una hipoxia hipoxémica. Entonces la insuficiencia respiratoria es una de ellas, de estas 4 hipoxias. Veamos la insuficiencia respiratoria, veamos la hipoxia hipoxémica. La hipoxia hipoxémica se puede dividir de dos grandes eventos, los eventos intrapulmonares y los eventos extrapulmonares. Empecemos por el más sencillo, evento extrapulmonar. El evento extrapulmonar descartamos, por ejemplo, la presión inspirada, porque la presión inspirada baja se ve en la altura, porque esta presión cuando cae, generalmente cae cuando subo y asciendo a la altura, en el ahogamiento puede caer ello. El gasto cardíaco es fundamentalmente por disminución del gasto cardíaco a nivel cardiovascular, es un evento extrapulmonar, no lo voy a tocar porque de ahí viene el edema agudo pulmonar, la insuficiencia ventricular izquierda, evento hemodinámico que termina en un edema agudo pulmonar con incremento de presión hidrostática y con un componente transudativo en el intersticio y en el alveolo. Ese es otro tema, que viene su tratamiento inotrópico, vasodilatadores y tratamientos diuréticos. Y el otro es el evento ventilatorio, que ahí sí, falla ventilatoria a nivel central, periférico y caja torácica porque es extrapulmonar. Entonces, fundamentalmente, me quedo con eso. Quito las palabras intra y extrapulmonares y tengo esos eventos fisiopatológicos. Y este evento de la vía aérea, que estaba dentro del evento intrapulmonar porque es fundamentalmente la tráquea, los bronquios, lo voy a requerir, lo voy a utilizar dentro de lo que es la relación ventilación-perfusión. Entonces lo desaparezco. Y me quedo con 4 eventos fisiopatológicos. Y esos son los 4 eventos fisiopatológicos clásicos de la insuficiencia respiratoria. ¿Está claro bien cómo estoy llegando allá? Lo estoy llevando de la mano. Entonces ahora vamos a estudiar estos 4 eventos fisiopatológicos. Y para ello vamos a poner una historia clínica. Y usted por favor me sigue en la historia clínica porque es la única manera que aprendan fisiopatología de insuficiencia respiratoria que es tan importante en la vida del médico. Bueno. En ese caso clínico voy a hacer 3 preguntas habitualmente. Apunten, escriban. 1, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria estoy? Aguda, crónica, crónica reagudizada, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Ya las definí. Segundo, ¿qué evento fisiopatológico existe? ¿Cuáles son los eventos fisiopatológicos? Desequilibrio BQ, shunt, alteración de la difusión o falla ventilatoria. ¿Está claro? Que lo vamos a estudiar. Y lo vamos a estudiar en el caso clínico. Y por último, ¿cuál es la enfermedad causante de esta insuficiencia respiratoria? ¿De acuerdo? Esas 3 preguntas las vamos a desarrollar en cada momento que yo les vaya preguntando, del siguiente caso clínico. Y ahí está el caso. Resulta que yo estoy en emergencia, me acuerdo, en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Eran las 3 de la mañana aproximadamente, estaba poniendo un catéter central, ¿no? Estaba con mis guantes puestos, el residente estaba en observación con los pacientes, ese paciente que le había dejado de neumonía, se estaba entreteniendo con él, y mi interno de medicina estaba a mi costado ayudándome. Año 1987, 89, 90, 91. Entonces viene el administrativo, en ese entonces había Viper, ustedes no han conocido el Viper, ¿no? Y llega con el radio y dice, está llamando el paramédico. El paramédico es el bombero, en ese entonces. ¿Dónde está? Está asistiendo a un accidente de tránsito inmediato en la Panamericana Sur. Entonces yo con los guantes lo miro al interno, le digo,
anda tú a contestar el teléfono. El interno va. El interno de medicina a las 3 de la mañana en el Hospital 2 de Mayo es el médico de guardia. Así que se presenta como el jefe de guardia inclusive. Y al otro lado, el paramédico que le empieza y le dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy frente a un paciente que tiene aproximadamente 45 años de edad, inconsciente, con una frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria 8 veces por minuto, hasta 6 veces por minuto en algún momento, con una presión arterial de 140 con 110, está inconsciente, le estoy colocando un tubo de Mayo, un collarín y le estoy dando soporte ventilatorio con un ambú. Cuando este ambú le ponga alguna fracción inspirada del 100% de oxígeno, la saturación mejora aproximadamente al 91, al 88%. Dejo de dar el soporte a mi paciente y la saturación vuelve a caer. Así que lo estoy manteniendo con soporte ventilatorio. Ha dicho esto. Viene el interno y le pregunto, ¿qué te ha dicho? Y el interno me contesta, están trayendo un paciente, doctor. Era lógico que no quería escuchar eso. Así, ¿no? Ya, espérame, le dije. Lo cierto es que llegó el paciente. El interno había dado la orden que traigan al paciente. Pero en este momento, con esa información que teníamos ahí, uno ya tiene que empezar a pensar, porque se tiene que enfrentar al problema, o voy a pensar cuando venga el problema. Así que como cucharita le saqué al interno todo lo que estaba acá escrito. Entonces viene la primera pregunta. ¿Qué probable insuficiencia respiratoria está mi paciente? ¿Qué evento fisiopatológico está ocurriendo? ¿Qué enfermedad es la causante de todo esto? ¿Algún avisado quiere hablar? Pregunta número 1. Si hay un neumotórax como se plantea, ¿cuál sería la frecuencia respiratoria? ¿Y cuánto está? ¿Sigues planteando el neumotórax? Otra alternativa. Esa es la medicina. Y eso uno lo tiene que hacer en ese ratito, porque no, el paciente no me va a esperar. O yo me voy a ver, replanteamiento. ¿Ah? Muy bien, doctor, siga. Obstrucción de vía aérea. La misma pregunta. ¿Cuánto estaría la frecuencia respiratoria en una obstrucción de vía aérea? ¿Quiere hablar? No, dice. El paciente no espera. O usted le va a decir, espera un ratito, bote mi libro. Bueno, analizaremos. Definitivamente está inconsciente. Alteración del estado de conciencia, un accidente de tránsito. Probablemente está manejando, ha tenido un accidente de tránsito y está inconsciente. O sea, acá hay un traumatismo encefalocraniano. Correcto. Ese traumatismo encefalocraniano me está llevando a una falla ventilatoria. ¿Por qué? Porque está fallando la función ventilatoria. Y la función ventilatoria es el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué puede estar haciendo? Un traumatismo encefalocraniano, un hematoma, comprime y me lleva a que el centro respiratorio no responda. Y por ello, su frecuencia respiratoria cae. Al caer la frecuencia respiratoria, ni entra aire ni sale aire. Por consiguiente, no entra oxígeno y no sale CO2. Por consiguiente, hace hipoxemia y hace hipercapnia. Y eso se llama insuficiencia respiratoria tipo 2. Y efectivamente, porque la definición de insuficiencia respiratoria tipo 2 es hipoxémica hipercápnica con pulmón sano. Entonces el problema es acá arriba. Entonces, la causa es una insuficiencia respiratoria tipo 2, una falla de la función ventilatoria y la causa de la enfermedad es un traumatismo encefalocraniano. Por consiguiente, me preparo para ello. ¿Cómo soluciono el traumatismo encefalocraniano? Primero lo diagnostico. Necesito una resonancia magnética, necesito una tomografía. Segundo, una vez que lo tengo, necesito ahora definitivamente un neurocirujano. Si tengo en mi hospital neurocirujano, a buena hora. Si no, voy a tener que buscarlo. Total, ya me trajeron al paciente porque el interno me lo trajo. Y segundo, necesito pues darle soporte ventilatorio, porque si mientras que no ocurra todo esto, hay que darle soporte ventilatorio. El bombero lo está haciendo porque le pone el ambú, le mejora la saturación, suelta el ambú, vuelve a caer la saturación porque deja de respirar.
Y vuelve a poner y le doy soporte ventilador. Entonces, ¿qué necesito? Unidad de cuidados intensivos. ¿Qué necesito? Ventilación mecánica. Levanto mi teléfono, ¿tengo ventilador disponible? No tengo, doctor. Muy bien. Pero ya está el paciente en el hospital, me lo trajo el interno. Entonces, hay que permanecer la vía aérea, hay que intubarlo al paciente. Pero como primero no debo tener riesgo de fractura de la columna cervical. Por eso que el bombero le pone el collarín, hasta verificar. Le toman la placa, ya una vez que ya sé que no hay fractura, entonces ya lo puedo movilizar. Lo intuba al paciente y ahora lo tengo que poner al ventilador. Y como no hay ventilador, bueno, pues al interno lo pondremos ahí a bolsear, pues, hasta que consiga neurocirujano, hasta que consiga sala de operaciones, hasta que consiga que entre a la UCI, y todo eso puede pasar un día, 2 días, pues. Así que ventilador interno 1, interno 2, interno 3. Les cuento que la historia fue así. Estuvieron los internos haciendo rotación entre ellos, haciendo guardia. Su guardia era apretar una bolsa. Y le decíamos, ahí hay una cifra que se llama saturación de oxígeno. Esa cifra le pongo la alarma en 90%. Cuando suena la alarma te despiertas y lo bombeas. Porque no puedo permitir que haga desaturación. Porque esa es la insuficiencia respiratoria. Entonces le poníamos una alarma a alto volumen, ¿no? Entonces cuando me que se quedaban dormidos a las 5 de la mañana, después sonaba la alarma y se despertaban y volvían a interno de ventilación. Muy bien. Insuficiencia tipo 2, evento de hipoventilación, hemorragia intracraniana por TEP. Llega efectivamente el evento de falla ventilatoria. Primer evento fisiopatológico. El paciente tiene, primero, son hipoxémicos hipercámnicos. Taquicárdicos sí, pero frecuencia respiratoria suele bajar. Suele, porque cuando el evento es periférico, no baja, pero baja la amplitud. Me refiero cuando el evento es periférico en el sistema nervioso periférico. Baja la amplitud, pero a veces no baja la frecuencia. Lo otro que el pulmón está sano, pues. La gradiente alveolo arterial de oxígeno es normal. Por favor, recuerden que es gradiente alveolo arterial de oxígeno. No estoy diciendo todo. Y generalmente requiere un soporte ventilatorio y el manejo de la causa desencadenante. Mientras que no solucione este problema, le voy a tener que dar soporte ventilatorio porque si no, se muere. Y es una enfermedad recuperable. Muy bien, falla ventilatoria. Resulta que se hospitalizó el paciente, se fue a UCI, lo operaron, el neurocirujano le quitó el coágulo, le buscamos el diagnóstico, ahí está la hemorragia, el pulmón estaba sano y resulta que le dieron soporte ventilatorio, lo terminaron intubando, ventilación mecánica y entró a sala de operaciones. Y ahí le damos soporte de ventilación mecánica, soporte ventilatorio, ¿no? Y los cirujanos, muy expertos en este tema. Resulta que el paciente mejoró porque le saqué el coágulo. Por consiguiente se retoma la presión endocraniana normal y las funciones neuronales centrales se empiezan a restablecer. Significa que el centro respiratorio empieza a funcionar, porque ya le quité, lo descomprimí. Le manejé la hipertensión endocraniana con mi manitol, tratamiento médico, y la parte de sacar el coágulo con la cirugía. Todo eso es medicina. Resulta que al tercer día, cuarto día, el paciente ya está más despierto, ya le he bajado el oxígeno, lo voy a intubar prácticamente, y de repente el paciente empieza. Bueno, hasta acá está normal, evolución favorable. Y en el día 5 a 6, estando ya el paciente en esas condiciones, presenta nuevamente desaturación arterial. Saturación 80%, frecuencia respiratoria 36, ojo, taquimneico, taquicárdico, presión normal y le doy oxigenoterapia 5 litros por minuto, lo cual estoy incrementando la fracción inspirada, oxigenoterapia. Y con estos 5 litros por minuto, la saturación de 82 se convierte en 90, respuesta a la oxigenoterapia. Y el gas arterial es con una fracción inspirada de 0.4, que son traductos los 5 litros, la presión arterial está en 60 milímetros de mercurio, que es 90 de saturación. La saturación es 90 y el CO2 está en 20, o sea, está hipocámnico. Está hipocámnico, ¿por qué? Porque está con esta frecuencia respiratoria de 36, está borrando y botando el CO2. Ese es el análisis que uno hace. Entonces, ¿qué está sucediendo? Se hace la pregunta. Porque el paciente estaba bien, ¿no? Y empezó a desaturar. ¿Qué está haciendo? O un segundo avesado que quiera hablar.
No, mentira. Con confianza. Es mejor equivocarse acá que equivocarse con el paciente. Didácticamente, pedagógicamente, el que interviene por si acaso aprende más que el que escucha. Así que levanten la mano con confianza. Doctor, una neumonía intrahospitalaria. Evento fisiopatológico. Ese es tipo de insuficiencia, tipo 1, correcto. Entonces, todavía no hemos realizado el evento fisiopatológico. De estos 4, ¿cuál sería? ¿Es hipoventilación? Recuerden que hipoventilación es extrapulmonar. Este es un evento intrapulmonar porque está hablando de una neumonía. Muy bien, doctor. Entonces, me quedan 3 opciones. Shunt, desequilibrio BQ o alteración de la difusión. ¿Cuál cree que es? ¿Perdón? Alteración de la difusión, dice él. Otra opción, otra opinión. Veamos, analicemos. Definitivamente mi paciente está respondiendo porque hace taquipnea. Significa que el problema ya no es central. Significa que no es falla ventilatoria. Significa que el paciente, recuerden que yo que he dicho en la neumonía hace poco, lo cual su compañero tiene razón. Factor de riesgo de neumonía, alteración del estado de conciencia, dije. Recuerden, dije inhalatorio, dije microaspirativo, aspirativo y embólico. Y dije que en el inhalatorio había una fuente infecciosa y un contacto. Dije que el microaspirativo se microaspira las secreciones de la orofaringe y dije que el aspirativo se aspiraba con 2 condiciones, estado de conciencia alterado y problema de la eglución. Allí acá tengo una, que es el estado de conciencia alterado. O sea, tengo un factor de riesgo. Y por otro lado, no he hablado de neumonía intrahospitalaria. La neumonía intrahospitalaria también tiene otro factor de riesgo que son las intubaciones y la ventilación mecánica y la unidad de cuidados intensivos, que también es otro factor de riesgo para hacer infecciones nosocomiales. Por consiguiente, mi paciente tiene todo. Tiene alteración de conciencia, tiene compromiso central, ha estado intubado, ventilación mecánica, UCI. Por consiguiente, tiene todo el derecho de hacer una neumonía aspirativa. Cuando uno pregunta cuál es la neumonía más frecuente en el paciente de UCI, la respuesta es neumonía aspirativa. Eso se llama medicina basada en evidencias. Entonces el paciente definitivamente tiene una neumonía. Y esa neumonía me está llevando a este evento de insuficiencia respiratoria. Y el evento fisiopatológico se llama desequilibrio BQ, porque quien está alterándose es la vía aérea, el alveolo porque está haciendo una neumonía, el intersticio está tranquilo todavía y el paciente está un componente vascular no tiene tromboembolia pulmonar, no tiene edema agudo pulmonar, pero sí tiene neumonía. Y neumonía es alveolo y alveolo es función ventilatoria. Recuerden la primera diapositiva que yo ponía y decía esto, ¿no? Todo esto, recuerden acá. Esto. Esta vía aérea que incluye alveolo, y tú has dicho neumonía, está dentro del desequilibrio BQ. Eso que dice relación es desequilibrio o alteración, como quieran llamarlo. O sea que este es el evento fisiopatológico. Entonces tiene esa condición. En esas condiciones este paciente tiene lo siguiente. Tipo 1, porque es hipoxémica hipocápnica, es un evento pulmonar, es un desequilibrio BQ y efectivamente tiene una neumonía. Muy bien. Y ahí está la neumonía, mi radiografía de pulmones, mi hemograma, etcétera, etcétera, lo que hemos hablado de neumonía. Desequilibrio BQ, el evento más frecuente fisiopatológicamente hablando de las insuficiencias respiratorias. El pulmón está enfermo, pero tiene la particularidad de responder a oxigenoterapia. Responde a oxigenoterapia. ¿Qué significa que responde? Que le di oxígeno y lo mejoré. Recuerden que hice la historia. A mi paciente le di oxigenoterapia y del 82 se fue al 90%, o sea, mejoró. No estoy diciendo que solucioné el problema. Por consiguiente, mejora. La gradiente alveolo-lateral ya está alterada, porque la gradiente va a estar alterada en toda enfermedad pulmonar. Ejemplo, puede tener una PO2 baja, puede ser normal o puede ser elevar. Esta es otra cosa. Ya vamos, si queremos profundizar, ya hablaremos ahí. Manejo oxigenoterapia y manejo de la enfermedad de fondo. O sea, le di a mi paciente su máscara con reservorio, su cánula binasal, etc. y lo mejoré.
Y aparte le voy a dar cobertura antibiótica. ¿Qué antibiótico le darían? Ya hemos hablado de neumonía. ¿Perdón? Correcto, puede ser ceftriaxona, le daría antiseudomónica. ¿Por qué? Porque las neumonías intrahospitalarias de la unidad de cuidados intensivos tienen dos grandes bacterias frecuentes, la pseudomonas y el estafilococo aureus metilino resistente. Pero el estafilococo aureus metilino resistente está en relación a los catéteres. Podría cubrirlo con eso, ceftazidima y vancomicina podría ser, o ceftazidima, ciprofloxacina como una droga antiseudomónica. O sea, buscaría drogas antiseudomónicas. Recuerden que viene de UCI o está en UCI. Muy bien. Bueno, pues le dimos antibiótico, le dimos oxigenoterapia, el paciente fue mejorando. Ahí está cómo le damos oxigenoterapia y cómo se varía la fracción inspirada de oxígeno. Al darle 5 litros por minuto le están dando 0.4 de fracción inspirada y con ello mejoramos. El sistema de Venturi es de 0.24 a 0.50 y la máscara simple de 0.6 a 0.7 y máscara con reservorio de 0.8 a 0.90. El incremento de fracción inspirada va a incrementar la presión inspirada y con ello la presión arterial de oxígeno y por ende la saturación mejorando la hipoxia. Lógico. ¿De acuerdo? Muy bien, nuestro paciente mejoró. Pero resulta, bueno, empezó a mejorar relativamente, ¿no? Ya, pero sin embargo, en el transcurso del tiempo, se inicia antibiótico, sin embargo, el paciente no responde adecuadamente como quisiéramos. Inicialmente requiere mayor aporte de oxígeno, se incrementa nuevamente la frecuencia respiratoria a 44, la frecuencia cardíaca a 120, la presión a 130,95, llegando a recibir oxigenoterapia por máscara con reservorio. O sea, de cánula binasal ya me fui hasta máscara con reservorio, incrementé el aporte de oxígeno. El médico decide entonces pasar al paciente a ventilación mecánica y solicita una radiografía de pulmones y ve un pulmón de esta manera. ¿Qué está pasando? O sea, diagnostiqué mi neumonía, le di el antibiótico, no respondió adecuadamente y el paciente se complicó. Se incrementó mucho más la frecuencia respiratoria y el paciente ya no responde a oxigenoterapia. Le pongo una máscara con reservorio, que es el máximo. Recuerden que máscara con reservorio le estoy dando prácticamente 80-90% de oxígeno y sin embargo el paciente sigue siendo hipoxémico. Eso se llama que no responde a oxigenoterapia. Todas responden a oxigenoterapia excepto una. ¿Cuál? El shunt. El cortocircuito, el shunt. Entonces acá ya estoy en otro evento. Entonces uno cuando revisa dice, ¿cuál es la enfermedad pulmonar respiratoria que frecuentemente produce shunt? La insuficiencia respiratoria que frecuentemente produce shunt. El síndrome de distrés respiratorio del adulto, cuya mortalidad está alrededor del 60%. Entonces uno se hace otra pregunta, ¿y cuál es la causa más frecuente del distrés respiratorio del adulto? La primera, sepsis. La segunda, neumonía aspirativa. Y la tercera, neumonía. Eso dice mi evidencia. Eso dice mi clínica. Entonces, este paciente tiene todo el derecho de hacerlo. Recuerden, ha estado intubado, ha estado inconsciente, se puede haber aspirado, ha hecho una neumonía, o sea, tiene todos los factores de riesgo. Y ahora me lo está demostrando, porque está haciendo un shunt, porque no está respondiendo a oxigenoterapia. Entonces, estamos frente a una insuficiencia respiratoria tipo 1, estamos frente a un distrés por una neumonía y estamos frente a un shunt. Tercer evento fisiopatológico de la insuficiencia respiratoria. Ya hemos revisado el primero, falla ventilatoria. El segundo, desequilibrio BQ. Y ahora estamos en el tercero, shunt. El médico indica amplia cobertura antibiótica, tratamiento del distrés, ventilación mecánica, presión positiva. El paciente hace hipotensión arterial. Insuficiencia respiratoria tipo 4. Porque yo dije cualesquiera de ella más hipotensión arterial tipo 4. Se movió nada más de insuficiencia respiratoria, lo que me obliga a dar drogas inotrópicas. Dobutamina, dopamina, noradrenalina. La PO2 en 50, satura 85, acidosis metabólica, requiere drogas inotrópicas, corrijo la acidosis metabólica,
se plantea tipo 4, shunt, distrés por neumonía. Shunt, evento fisiopatológico severo de insuficiencia respiratoria. Mortalidades que van por encima del 60-70% en los mejores centros. No responde a la oxigenoterapia. Ejemplo típico, distrés respiratorio adulto. La sangre, las gradientes alveolo-arteriales son muy elevadas. La sangre entra al pulmón y sale de él sin oxigenarse. Eso se llama shunt, cortocircuito. Pasa a pesar de la gran administración de oxígeno. Los ejemplos son muchos. Edema agudo pulmonar, distrés respiratorio adulto, distrés respiratorio recién nacido, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va a ser dependiendo del evento, dependiendo del paciente. Las mismas neumonías las pueden producir, las tromboembolias pulmonares también las pueden producir y obliga a dar ventilación mecánica a presión positiva, lo que se llama reclutamiento alveolar. Muy bien. Entonces hacemos eso, pues. Decúbito-promo, balance hídrico negativo, ya no me juego con los antibióticos y le doy de todo, pues meropenem, vancomicina, todo le doy. Porque por algo no lo estoy compensando. Tomo decisiones rápido. Y entonces el paciente, sea drogas inotrópicas, tratamiento de estrés, se amplía la cobertura antibiótica, 72 horas la presión se estabiliza, ya empiezo a respirar un poco más tranquilo, me permite retirar las drogas inotrópicas, en los siguientes días se evidencia una mejoría clínica, o sea, poco a poco voy bajando el aporte de oxígeno, el paciente cada vez va bajando la frecuencia cardíaca, la leucocitosis, la división izquierda se corrige, la hemoglobina sube, las plaquetas suben, el paciente sus valores cada vez son más estables. Y me permite ir bajando el aporte de oxígeno en el transcurso de días de hora en hora. Por eso es que está en UCI. Hasta que se retira y queda con oxigenoterapia. Se retira la ventilación mecánica y el paciente está despierto con oxigenoterapia. Cánula binasal, pero ¿qué ocurre? No me permite quitar el oxígeno del todo. Porque cuando le quito el oxígeno, el paciente desatura. Le pongo 1 litro y estando hemodinámicamente estable, la radiografía me da un compromiso intersticial, la fracción inspirada está en 0.24 porque está a 1 litro y está con una hipoxemia, pero a 1 litro. Satura 88 y el CO2 se empieza a retener un poco y entonces ya estoy entrando a un evento crónico. El resultado de la neumonía me dejó una fibrosis. Y como resultado de esa fibrosis, después de prácticamente 3 a 4 semanas, o sea, ya hasta 1 mes en hospitalizado el paciente en la UCI, no le puedo quitar el oxígeno. ¿Qué planteábamos? Insuficiencia respiratoria tipo 3, hipoxémica hipercápnica, pasando a insuficiencia respiratoria crónica, porque recuerden que el paciente ya empieza a retener CO2 y ya estamos en la fibrosis pulmonar como consecuencia de esta neumonía. Y a eso le llamamos evento fisiopatológico, alteración de la difusión. Así que lo mandamos a su casa con su oxígeno. Cuarto evento fisiopatológico de la insuficiencia respiratoria, la alteración de la difusión. La alteración de la difusión de poca relevancia clínica, porque prácticamente lo vemos al final y más aún, casi en la insuficiencia respiratoria crónica de la fibrosis pulmonar. No lo vemos como en el evento agudo, por eso que decimos de poca importancia, relevancia clínica. El paciente responde a oxigenoterapia porque con 1 litro, 2 litros le mejoro. Empieza a tener una enfermedad pulmonar crónica, que es la fibrosis pulmonar. La gradita alveolo-arterial está elevada, pero no mucho. Ejemplo, fibrosis pulmonar. Cuarto evento, etiopatogénico y el paciente ya está en su casa. Entonces, las hipoxias hipoxémicas tienen esas 4 condiciones fisiopatológicas y dentro de ellas existen 2 condiciones en las cuales puede retener CO2, que es el otro componente de la insuficiencia respiratoria. Recuerden, hipoxemia con o sin hipercapnia. Con o sin, decía la definición. Entonces, hipoxemia hipocápnica tipo 1, hipoxemia hipercápnica tipo 2, hipoxémica hipercápnica con pulmón enfermo tipo 3. ¿De acuerdo? Entonces, existe una hipercapnia que se puede dar en la falla ventilatoria, que es la tipo 2, o que se puede dar en el desequilibrio BQ, que es el tipo 3. Entonces estoy consensuando 2 conceptos diferentes de tipo de neumonías agudas, crónicas rehusadas, con neumonías por gases arteriales tipo 1, 2 y 3 o 4, o por eventos fisiopatológicos. Falla ventilatoria, alteración de la difusión, BQ o shunt. Los eventos fisiopatológicos son eventos dinámicos.
van caminando en el tiempo, en el transcurso, y uno va modificando su conducta terapéutica de acuerdo a estos eventos fisiopatológicos. Porque el tratamiento de fondo es el mismo, se acabó, es el antibiótico. Pero sin embargo, los eventos condicionantes a esta neumonía han ido cambiando y han obligado a tener conductas diferentes, conductas terapéuticas diferentes. Si no hubiésemos hecho eso, ese paciente se moría. Y decía la primera diapositiva, el 90% de los pacientes con neumonía que se mueren a causa de la misma neumonía. Lo que pasa es que no corrijo los eventos adicionales. No basta darle el antibiótico y dejar que el paciente haga el resto. Así se enfocan las neumonías y así se enfoca la medicina. Entonces tenemos dos causas. Ese es el resumen prácticamente. Falla ventilatoria, alteración de la difusión, SHANT y BQ. Todas son hipoxémicas. Falla ventilatoria, hipercápnica, gradiente normal. BQ, hipoxémica, hipocápnica, también puede ser hipercápnica. Y cuando es hipercápnica, tipo 3. Esta ventilatoria, tipo 2. Esta de SHANT, tipo 1. Pero si esta SHANT se empieza a incrementar el CO2, se convierte en tipo 3, que no es lo habitual. Generalmente el SHANT es la insuficiencia respiratoria tipo 1, clásica, hipoxémica refractaria, de difícil respuesta a oxigenoterapia o a ventilación mecánica. Y las gradientes alveolar arterial. Las hipoxemias y las hipercapnias, en la medida que se presentan en la insuficiencia respiratoria, recuerden que toda insuficiencia respiratoria es hipoxémica, pero no toda es hipercápnica. Las hipoxemias y las hipercapnias producen daños semiológicos a 3 grandes órganos, al estado de conciencia o al sistema nervioso, a la función respiratoria y a la función cardiovascular. Todos, tanto hipoxemia como hipercapnia, al inicio presentan excitabilidad. La persona tiene excitabilidad nerviosa, se ve alterado, coprolálico, ¿no? Excitable, con una gran excitabilidad neural al inicio. Igual sucede con la hipercapnia, excitabilidad neural. La taquicardia, el paciente al inicio es taquicárdico, hipertenso, pero posteriormente se va a poner bradicárdico, hipotenso, colapso vascular. Igual en el sistema nervioso, primero excitabilidad y después depresión, coma, sopor y muerte. Igual sucede con el problema cardiovascular. Al principio, tanto hipoxemias como hipercapnias me van a producir taquicardia, hipertensión. Después, bradicardia, hipotensión, colapso, muerte. Entonces, las dos no son fáciles de diferenciar clínicamente, excepto que la hipercapnia maneja 3 a 4 signos que no se ven en la hipoxemia. Y ustedes lo están leyendo ahí. Uno de ellos, la cefalea, no está en la hipoxemia. El asterisquis no está en la hipoxemia. La mioclonía no está en la hipoxemia. El edema papilar no está en la hipoxemia. Y son características de la hipercapnia. Va a haber un paciente y va a ver al paciente a domicilio, ya me pusiste la luz amarilla. Va un paciente al domicilio, voy a ver un paciente al domicilio en insuficiencia respiratoria crónica y lo encuentro al paciente mioclonías, ¿no? Entonces uno dice rápidamente, insuficiencia respiratoria crónica, tiene fibrosis pulmonar y no tenía mioclonías, ya está haciendo hipercapnia. Seguro es que se me está complicando. Evolución de la enfermedad. Lo ratifico, mi hipótesis es eso, ¿no? Entonces pido mi examen que me ratifica que son los gases arteriales, CO2 70. ¿Qué se hace con el CO2 70? ¿Cómo puedo bajar el CO2 del 70? Que respire más rápido, ¿no? Ya, entonces vamos a indicar, señora, por favor, incremente su frecuencia respiratoria, no se pase. ¿Qué tengo que hacer? Un tubo, un ventilador, y al ventilador le pongo que respire más rápido. Soporte ventilatorio. Entonces, ¿qué le estoy diciendo en otra palabra? Todo paciente que retiene CO2, la única manera de bajarlo es ponerlo en ventilación mecánica. Estoy hablando de la insuficiencia respiratoria aguda y crónica reagudizada, porque el crónico no se hace nada, porque él ya se adaptó. Este paciente que les digo es un paciente crónico reagudizado. ¿Y por qué? Porque probablemente está haciendo una neumonía y empieza a incrementar la frecuencia respiratoria, pero al principio botará el CO2, pero como se cansa, no bota el CO2 y se empieza a retener y se convierte en tipo 3, pero siendo agudo. Y ahí lo ven, ¿no? Cefalea,
asterisco, mioclonina y edema papilar, que son los más frecuentes. Y el distrés respiratorio del adulto, ¿cuánto tiempo tengo? 8 minutos. 5 minutos. El distrés respiratorio del adulto es un ejemplo de insuficiencia respiratoria tipo 1 y que no responde a oxigenoterapia, o sea, generalmente estamos hablando que fisiopatológicamente genera un shunt. Tenemos el PAFI, la presión. El edema pulmonar, uno lo puede enfrentar, edema pulmonar cardiogénico y edema pulmonar no cardiogénico. El cardiogénico es un evento hemodinámico, donde la presión del capilar pulmonar se ve incrementada. Generalmente es secundaria a una insuficiencia ventricular izquierda, que hace edema agudo pulmonar y se comporta como una insuficiencia respiratoria con un shunt secundario a un problema cardiovascular. El manejo es diuréticos y drogas inotrópicas. Pero yo no estoy en ese evento, yo estoy en el otro evento, de edema agudo pulmonar no cardiogénico. Tienen dos, la injuria pulmonar y el distrés respiratorio. Y ahí están las diferencias. Injuria es un evento inicial y distrés es un evento más avanzado. Pero a fin de cuentas es solamente magnitud de eventos, de magnitud del problema. El distrés tiene la característica de un edema agudo pulmonar no cardiogénico que no responde a es un shunt, no responde a oxigenoterapia. Entonces yo le estoy dando oxígeno y el paciente sigue siendo hipoxémico. Le estoy dando oxígeno a la máxima cantidad que puedo antes de soporte ventilatorio con una máscara con reservorio y sigue desaturando. Entonces cuando hablamos del distrés, tiene muchas causas y las principales están en rojo: sepsis, neumonía aspirativa y neumonía. Pero hay otras causas. Ejemplo, paciente, dime por favor unos 3 minutos más. Paciente muy similar, me acuerdo que es un paciente muy similar en el Hospital 2 de Mayo y otro que era en el Hospital Naval. A veces a uno lo paran llamando a diferentes hospitales como consultor inclusive, para segunda opinión, tercera opinión, etc. Entonces fui a ver un paciente del Hospital Naval muy similar a uno que vi muchos años atrás en el Hospital 2 de Mayo. Una señora obesa, estaba el día domingo en Cieneguía con la familia, comida copiosa, y a los 3 días en la casa presenta dolor abdominal en la región superior. Va a la emergencia del Hospital Naval y lo ve el interno en medicina. El interno en medicina explora y decide, dice, dolor abdominal superior, colecistopatía, úlcera, pancreatitis, abdomen agudo. Y pide una serie de análisis. Obviamente ha dirigido a todo ello, pruebas hepáticas, amilasa, etc. Y le sale leucocitosis, desviación izquierda, amilasa pancreática incrementada. La chunté, pancreatitis. Piden una tomografía y efectivamente pancreatitis. Le llama interconsulta al cirujano, el cirujano le da la razón, pancreatitis. Y entonces dice, vamos a tener que operar. Ya que estás haciendo un buen trabajo, sigue haciendo el riesgo operatorio. Se va. Y el cirujano saliendo le dice al interno, y por si acaso, pídele interconsulta a la UCI. Porque el cirujano sabe que la pancreatitis es causa de distrés y el distrés tiene una mortalidad del 60%. Entonces me curo en salud y mejor le digo, después que lo opere, que vaya a UCI. El intensivista viene y dice, sí, efectivamente, opéralo y yo voy a ver una cama en UCI. Lo operan al paciente, el paciente va a UCI y está en el postoperatorio en UCI. Día 1, día 2, día 3, mejorando. La frecuencia cardíaca baja, ya no está taquicárdico, el dolor baja, las amilasas bajan, la leucocitosis baja, el paciente se despierta, el paciente va muy bien. Pero en el día 4, 5, 6 de hospitalización empieza a ser el paciente de saturación. Primera sospecha, neumonía, ¿no? Está en UCI. Le dan antibiótico, etc. Y el paciente sigue saturando y hace una historia muy similar. Llega un momento que el pulmón se pone blanco, distrés respiratorio del adulto, entra en insuficiencia respiratoria, alta mortalidad y el paciente fallece. Entonces, el distrés respiratorio del adulto tiene 3 grandes momentos clínicos. El primer momento es el daño, la agresión. En este caso, la pancreatitis. El segundo momento es el intervalo libre de enfermedad. El paciente mejora, no tiene ningún problema respiratorio. Y efectivamente, él tuvo una pancreatitis y el pulmón se constituye como un órgano blanco, lo que llamamos órgano de shock. O sea, se libera una serie de toxinas que afectan al pulmón subclínicamente, o sea, no da manifestaciones clínicas, porque recuerden que antes de las manifestaciones clínicas hay daños funcionales y antes hay daños bioquímicos.
Y entonces empiezan a producir estos daños subclínicos que todavía no dan manifestación clínica. Pero cuando ya quito el daño, que solucioné la pancreatitis y bajó la amilasa y bajó la leucocitosis, ya empecé el evento de cascada inflamatorio en el pulmón. Revisen distrés respiratorio del adulto, su fisiopatología. Empieza a haber un evento de cascada inflamatorio difuso bilateral, por eso que se termina en un pulmón blanco. Pero eso en el transcurso del día 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7, de repente después del daño. A eso le llamaban intervalo libre, hasta que el paciente debuta clínicamente y hace la insuficiencia respiratoria. En ese momento está en un distrés y se comporta como un shunt, pobre respuesta a oxigenoterapia, y viene toda la conducta. No todos los distrés van a salir. Nuestro caso del accidente de tránsito salió, pero en nuestro caso del distrés por la pancreatitis no salió. 60% de mortalidad, o sea, más opción que tienen de morir que de vivir. Y mucho va a depender de las conductas terapéuticas. Y ahí ven varias causas. Lo que ocurre es que hay un daño del epitelio, daño del endotelio capilar, del epitelio alveolar y endotelio capilar en la membrana alveolo-capilar. Acá está la neumonía, acá está la pancreatitis como causas de daño indirecto y como causa de daño directo. Y van las fases entrando, y si sale el paciente, puede salir en fibrosis. Recuerden la fibrosis de nuestro paciente accidente de tránsito que salió de la UCI con fibrosis pulmonar. Hizo esto, llegó hasta acá. Y este paciente de la pancreatitis se quedó acá. El síndrome de distrés respiratorio del adulto, como también las enfermedades intersticiales, tienen fisiopatológicamente 3, 4 momentos. El daño, la inflamación, la fibroproliferación y la colagenosis, que es la fibrosis pulmonar propiamente dicho. Nuestro paciente accidente de tránsito del Hospital 2 de Mayo pasó por los 4 momentos. El daño pasó por la inflamación, que hizo la neumonía, después pasó por el intervalo libre y después empezó a hacer su fibroproliferación y el pulmón terminó en fibrosis, el paciente salió con fibrosis pulmonar, pero vivió del distrés. Mientras que este otro paciente hace el daño que es la pancreatitis, hace el intervalo libre y hace la inflamación, y dentro de la inflamación rápidamente el paciente fallece. Ni siquiera muchos, o algunos pasan a fibroproliferación y fallecen en ese momento. No llegó a fibrosis y ni pudo salir. Entonces las evoluciones son diversas. Eso es lo que ocurre. El capilar, el alveolo, y hay un exudado alveolar porque es una enfermedad inflamatoria. Por consiguiente, todo el contenido que hay en este intersticio, como el contenido alveolar, es exudativo. A diferencia del edema agudo pulmonar cardiogénico, que es un evento hemodinámico. Por consiguiente, el componente intraalveolar es un trasudado. Y ustedes ya saben dividir un exudado de un trasudado y todas las características bioquímicas que ellos tienen, lo cual me ayuda para hacer diagnóstico diferencial. Recuerden el exudado, proteína más de 3 gramos, DHL más de 200, relación de la proteína del líquido sobre la proteína sérica más de 0.6 exudado, 0.5 exudado, DHL del líquido sobre el pleural más de 0.6 exudado, colesterol del líquido sobre el sérico más de 0.3 exudado y el colesterol total 30 exudado. Entonces, hay criterios y uno los define. Y se produce eso. Hace un shunt, primero hace desequilibrio BQ y luego hace shunt. Y el paciente hace el distrés respiratorio. Uno trata el distrés, ¿por qué perpetúa? Porque existe foco inicial, falla orgánica múltiple, la fase fibroproliferativa y el distrés, y la sepsis es otra causa también que produce distrés, ¿no? Porque va a producir daño del endotelio y epitelio, entonces decíamos que el sepsis también es otra causa de distrés. Lo cierto es que el paciente entra en insuficiencia respiratoria, tratamiento del distrés y tratamiento farmacológico del mismo. Muy bien. Creo que ahí podemos dejar ahí, porque ya su compañera me ha puesto el semáforo rojo. Gracias.